Bueno, pues Andrés Arconada viene a hablarnos de 3 películas, una de ellas que cuenta con el aval de la crítica. Andrés, ¿estás ahí? Buenos días, manifiéstate. Muy buenas, con este frío horroroso que hace en esta ciudad. Valentino, claro. Aquí en Madrid no estamos mal tampoco, ¿eh? No hacía mucho viento en ayer. Valencia, eso son palabras mayores. Sí, pero ayer hacía un viento de esos que a mí particularmente me da miedo salir por si acaso alguna cornisa. De dolor de cabeza. Los que siempre estamos pensando en lo bueno, pues eso. Es que hay cornisas que las carga el diablo. Eso digo yo. Macetas incluso. Eso es. Uy, esas no, esas yo creo que las carga alguien. Bueno, Yanta también está aquí. Bienvenida, Yanta. Vamos a hablar de valor sentimental. Yo no sé si tú estás de acuerdo con el resto de la crítica de esta peli noruega. Es sin duda una de las mejores películas de esta semana. Es una película que habla de encuentros familiares, que hemos visto muchas, y de desencuentros fundamentalmente. Hablamos de una actriz, de Nora, de su hermana Agnes. Han perdido a la madre, están realmente destrozadas, y de pronto aparece el padre, que llevaba mucho tiempo desaparecido. Es un autor y le va a ofrecer a su hija, la actriz, un papel protagonista en un guión que ha escrito. Ella lo va a rechazar tajantemente por todo el rencor que tiene hacia a la figura paternal, y a partir de ahí empiezan a salir pues evidentemente las heridas, los silencios, intentar reconstruir los lazos rotos que están totalmente destrozados, y vamos a asistir casi a una terapia de grupo de estos personajes. Es una película estupenda, con una interpretación magnífica, y que yo creo que va a interesar a todo tipo de públicos. Bueno, sobre todo al cine que van los adultos a verla, y que van fundamentalmente los martes por aquello de que es más barato, y hace que este tipo de películas suban realmente comparado con lo que es la taquilla del fin de semana. Es superior la taquilla del martes que las taquillas de fin de semana. Así que película totalmente recomendable. A los que os gusta el cine romántico, absolutamente romántico, no os podéis perder esta comedia que tiene mucho de romántico, como os decía, y también de ciencia ficción. Hablamos de un extraño lugar donde van las almas y les ofrecen la posibilidad de juntarse para toda la eternidad con la persona que aman. Y aquí viene el problema de la protagonista, porque por un lado ha compartido su vida durante muchos años con un hombre al que quiere, y por otro lado recuerda fundamentalmente a su primer amor, que falleció joven y que ha estado esperándole durante décadas. ¿Por cuál se va a definir? Pues eso lo vais a ver en Eternity. Esa película realmente interesante. Como interesante es Golpe. ¿No es para público joven? No. ¿No? Vale. Pensaba yo que era la película adolescente de la semana. Claro, por el tema y el título también, ¿no? Sí. Bueno, los jóvenes la pueden ver, eso sí, igual que la otra no se van a integrar mucho, pero esta sí puede que sea. Y a mí me gusta muchísimo Golpes, que está dirigida por Rafael Cobos, uno de los mejores guionistas que tenemos en España, y que ha dado el salto al largo. Está situada en los 80 y nos recuerda mucho al cine que se hacía entonces. Federico, ¿te acuerdas del cine kinky, no? Que se llamó... Bueno, hombre, que empezó con Iquino. Bueno, es que el Vaquilla, el Torete... Yo vivía entonces en Barcelona, todos los días había noticias de esta gente. Pero todos los días entraban y salían de la cárcel, eran verdaderos héroes populares. Y hubo un revivir del cine kinky hace también un par de años, con la música, y se reeditó, yo creo que era en la Filmoteca en Madrid, se reeditó un ciclo de cine kinky y tuvo muy buena acogida. Es que cuando llega Saura... género español, ¿eh? Sí, es que cuando Saura hace que es una película, hace poco Deprisa. Qué película tan buena y tan triste, porque luego hicieron documentales sobre la historia de la muchacha, que al final murió también, sobredosis y tal, y han hecho una especie de corto, no sé si es corto o largo, etcétera, pero era estremecedora la historia, ¿eh? Sí. Quiero decir que todos eran kinkis de verdad y se morían de verdad, ¿eh?
Pues aquí asistimos a la historia de Migueli, que es un delincuente que acaba de salir de la cárcel. La verdad es que es delincuente siempre, no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, y lo único que quiere mirar un poco más hacia el futuro y tiene que dar una serie de golpes para poder conseguir dinero rápido, y los golpes los va a dar en distintas entidades bancarias, claro está. Pero lo que no cuenta o no sabe en un principio es que la policía que les persigue, el jefe de ese grupo, es su hermano, con el cual han tenido una turbulenta infancia. Y a partir de aquí es los dos se conocen mucho, los dos conocen los métodos, y empieza la acción y empieza sobre todo la angustia por saber un poco hacia dónde va a conducir esta historia. Muy interesante y muy entretenida. 3 de 3, Andrés Arconada. Esto vuelve, es que es Navidad. Vuelve Andrés. Vuelve Andrés. Andrés, tú tienes un prestigio. O sea, no puedes ponerlo en Almoneda por un aplauso fácil. O sea, no. Bueno, Ayanta nos llega, gracias, Andrés. Al frío. Date un paseo por el frío. Ayanta nos lleva al teatro. Sí, os llevo al teatro. Además, hoy os quería hablar no de una, sino de 3 obras de teatro brevemente, que son 3 obras pequeñas, pero que merece la pena verlas. Por un lado, todos los jueves podemos ver, y quedan 2 jueves, una obra que se llama Impro Madrid. Que la verdad es Impro Madrid, ¿verdad? Sí. La verdad es que estuve viendo la noche y es graciosísima, porque son estas compañías que proliferan, no es la única que existe, que lo que hacen son improvisaciones. Vosotros sabéis que en las escuelas de arte dramático, pues uno de los trabajos que se suelen hacer en el primer curso es improvisar sobre un sujeto, es decir, que tú planteas una situación y los actores, 2 actores, 3, 4, 5, pues deben de improvisando, inventarse una historia al respecto. Entonces, poco a poco esto, que es algo muy divertido y que es un entrenamiento para el actor, porque te ayuda desde el punto de vista pedagógico, bueno, pues a superar cualquier movida puedas llegar a tener en un escenario, que siempre el directo pues es inesperado y nunca se sabe lo que pasa. Entonces es un entrenamiento que ahora se ha llevado al teatro y se ha convertido en un espectáculo en sí, en un espectáculo interactivo donde el público participa, porque va a ser el público el que va a plantear historias cada vez más delirantes y cada vez más surrealistas para poner en dificultad a estos actores, y que puedan montar una escena generalmente cómica a propósito de lo que se va preguntando al público. O sea que, bueno, es realmente un arte muy difícil, que yo creo que además es una cosa goldoniana que entronca un poco la comedia del arte, ¿verdad, Federico? Bueno, igual que todo eso de la cuarta pared, lo de ver la escena desde detrás, lo de la mala, ¿cómo es la mala obra? O ¿cómo es ese título tan bueno? La mala función o la mala sesión. La función por hacer. La función, bueno, que es una idea aparentemente sencilla, que es la de toda la vida, el teatro en el teatro, el cine en el cine, pero que como encuentres unos buenos actores, te podrías quedar la noche, porque ya te dan ganas de meterte tú también en esa obra, ¿no? No, es sorprendente, Federico, porque es que además yo he visto compañías que de pronto el público grita, pues tal historia que se acaban de inventar al estilo García Lorca. ¡Pam! Y pasan y se ponen a decirlo en verso al estilo García Lorca, al estilo Góngora. O sea, es una cosa que tú dices, pero realmente cómo lo hacen, y la gente se ríe muchísimo. En Impro Madrid, además, han añadido un elemento más que es precioso, que tienen en un lado del escenario a un dibujante, Monigote se llama, que es fantástico y que va dibujando en directo. O sea, él está sentado a la mesa, digamos, y dibuja la escena que están representando, improvisando la compañía de teatro, y se proyecta en el fondo del escenario. Entonces vas viendo cómo ese dibujo, cómo se improvisa ese dibujo según los actores improvisan la escena. Por lo tanto, ya es rizar el rizo. Os lo recomiendo. O sea, de verdad, un espectáculo interactivo en el que además vais a salir realmente sorprendidos y vais a valorar, porque muchas veces no se valora lo suficiente el trabajo de los actores. Sí. O sea, la cabeza y ese atletismo mental, en este caso, además de físico, por supuesto, que demuestra esta compañía fantástica. Así es que, si os queréis reír... ¿Cómo se llama la compañía? Impro Madrid.
Impro Madrid, en el Teatro Infanta Isabel, todos los jueves, por supuesto en sesión golf. Empieza a las 9:30 de la noche, o sea que os vais a picar o a cenar algo antes y después al teatro a verlos. Fantástico. Y luego quería hablaros, bueno, este fin de semana es un fin de semana maldito para las gentes del teatro, porque es un puente y hay muchísima gente que se va, entonces los teatritos... Mucha gente que se viene. Y mucha gente que se viene, pero los teatros, las salas pequeñas, las salas off, pues sí sufren porque no es la gente que se viene a ver Los Miserables, sino que de pronto pues son salas que se quedan con menos público, así es que quería aprovechar para hablaros de una obra que se estrena precisamente hoy, que se titula El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibulea, que es una escritora estupenda, que escribió hace unos años, en el año 2019, este libro y que ha sido lo que se llama un long seller, es decir, que poco a poco ha ido creciendo y ahora mismo pues es un libro que se ha leído muchísimo y se presenta en la Sala Mirador hoy y hasta el 14 de diciembre la versión teatral con Juan Díaz al frente de esta obra y Miguel Alcantú, la versión teatral de esta novela que a mí me gustó muchísimo. Así es que os recomiendo que vayáis a ver la obra. Además estoy segura de que mucha gente que nos escucha ha leído el libro, que es realmente, bueno, iba a decir una delicia, no, porque es bastante tremendo, pero es un libro muy, muy bonito. Y también otra sala pequeña en Nave 73, llevan ya un mes presentándose esta obra de teatro todos los domingos, que se llama Perfectas, donde vemos a 3 actrices fantásticas pues haciendo una serie de... Perfectas haciendo una serie de escenas hasta 4 en los que se analiza la relación entre hombres y mujeres. Pasamos de la comedia al drama, o más bien a la tragicomedia, y es una obra que, ya digo, está teniendo mucho éxito, Perfectas, en Nave 73, y que os recomiendo porque la vi y me ha encantado. Así es que estas son las recomendaciones de teatro para este fin de semana. Pues Federico, me vas a permitir que demos una mala noticia. Es el fallecimiento de Alfonso Usía. Llega ahora mismo. Por desgracia lo estábamos esperando los que escribimos este libro hace muy poco. La escritura indomable. Pues, sí, señor, y hay... En fin, lo siento muchísimo, a pesar de que ha sido una larga agonía, prácticamente 2 años, pero Alfonso, que colaboró mucho con nosotros en la COPE, incluso aquí, ha sido de los tipos más divertidos que yo he conocido, heroico, sin darse importancia, un escritor muy entretenido, que ha creado un personaje, el Marqués de Sotoancho, bastante más divertido que los ingleses, dicho sea de paso, que era un poco el modelo Woodhouse, y que además, ya digo, nunca se dio importancia, que eso es una cosa tan difícil en el mundo del periodismo. Así que descanse en paz, porque la verdad se lo ha ganado, ¿eh? Sí, era además capaz de hacernos todavía reír hace poco tiempo con esas columnas fabulosas. Las últimas las leíamos en el debate. Hace apenas una semana se presentaba este libro, esta escritura indomable, en el que habéis participado algunos de los que vivisteis cerca de él, algunos de los que bebieron cerca de él, Federico, porque esas comidas a las que nos invitaba hace muchísimos años cuando estábamos en la COPE... Las de confieso que he bebido. A todo el equipo, eso es. Eran tremendamente divertidas. Yo me voy a quedar precisamente con ese recuerdo, con el de el Alfonso Usía tan cachondo, ¿no? Tan amistoso. Con esa... Llegó un año, Federico, y a todas las de la redacción nos regaló unas muñecas rusas, de esas muñecas que se meten... Yo de eso, sí, me acuerdo. Que todas las generaciones de nuestros hijos han jugado a meterlas, a sacarlas... De menos a más. Que yo tengo todavía, de hecho, en mi casa, y yo quiero dar un especial abrazo a su hijo a Alfonso, que además es un gran escritor, que también se está revelando como un gran escritor. Eso es, sí, un género bien difícil. Está haciéndolo muy bien. Yo a su mujer, porque la verdad, lo que ha pasado esa mujer, también lo que ha disfrutado, no es poco, ¿eh? Sí. Porque era muy travieso. Era travieso, sí. Y era muy divertido, Federico. Y realmente, ¿te acuerdas en esa época con el grupo Risa? Esos guiones que nunca se leían, al final acababa desbaratándolo todo. Aquí vino con nosotros, estuvo también en el proyecto de radio. Casi tuve que pedir un crédito para poderlo contratar. Lo sé, Federico, pero la verdad es que yo creo que mereció la pena porque se
sentaba en esta mesa de tertulia, bueno, contigo y conmigo, me diste la oportunidad de poder sentarme al lado de una figura del periodismo tan destacada, y con Emilia y Rosa, que tampoco está nada mal el quinteto ese que se formaba aquí. Hablaba de lo que le pusieras por delante. Cuento en ese libro que un día había pasado, un día huyó. Un día se fue y como no le gustaba trabajar y él lo decía y tal, bueno, pues se ha ido Alfonso. Y un día me lo encuentro, de esas cosas de Madrid que te encuentras a gente por la calle. Y dice, Federo, creo que tengo que hablar contigo. Digo, pues nada, ya me dirás. Es que yo creo que no me fui bien, de ti, no, eso no lo hice bien. Digo, bueno, no tiene importancia, hombre, no tiene importancia. Dice, hombre, no tiene importancia para ti. Para mí, claro que tiene importancia. Eso no puede quedar así. Pues nada, tú dirás, pues que no lo hice bien, ¿verdad? No, hombre, no, que no. Oye, no me quites importancia. Mira, acabé riéndome como un tonto porque venía a disculparse y casi le tengo que pedir perdón yo, porque nos había traicionado. ¿Pero esa es la primera o la segunda vez? Bueno, nos traicionó continuamente. O sea, siempre lo hacía. Pero luego decía, no lo he hecho bien. Y me mandaba mensajes. Sí. Bueno, fíjate que sí, que confiaba en cosas imposibles, que lo último quiso amigarme con Campechano. Vaya. Bueno, es que esa parte de la historia también es muy interesante. También, y él ha dejado escrita, además. Se contará en su día, sí, señor. Se contará. Bueno, pues, Federico, como decimos, una mala noticia para terminar la mañana. Un saludo a la familia y un abrazo cariñosísimo a una persona, un periodista, un personaje que ha sido miembro de esta empresa durante muchos años. Sí, señor, y además inolvidable y una persona importante en la historia de España. Sí lo es. Bueno, pues, ¿te parece que lo dejemos aquí y volvamos el lunes? Venga, lo dejamos aquí. El lunes estaré yo ahí, si Dios quiere, ya en el estudio. Perfecto. Y dándole al parche todo lo que haga falta. Vamos, pasadlo bien, Federico. Hasta el lunes.